Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Un saludo fraterno a todos los amigos del Catálogo Divino. Saber discernir la voluntad de Dios no es siempre fácil. Los santos han sido personas de oración y por ello el Espíritu Santo los pudo guiar. Hoy, la Iglesia recuerda a los siguientes santos. San Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. San Maximiliano, mártir. San Anastasio, mártir. San Víctor, mártir. San Alejandro, mártir. San Eleuterio, obispo. Beato Jacobo Ruturé, presbítero y mártir. Santa Juana Isabel Vichet des Eigis, virgen. Beata María de Jesús crucificado o María Mauerdi, virgen. Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, virgen. Beato Ambrosio Luis Valls Matamales, presbítero y mártir. Beato Pedro Alejandro Max Ginestar, presbítero y mártir. Beato Félix Vivet Trabal, religioso y mártir. Beata Lorenza o Leocadia Jarcimev, virgen. Beata María Beltrame Quattrocchi, madre de familia. Una joven aristócrata de finales del siglo XVIII. Una religiosa de amplia toca de principios del siglo XIX. Fundadora de las Hijas de la Cruz. Propuesta como un bello ejemplo de fe, de confianza y de amor. Ella es Santa Juana Isabel de Vichet. Juana Isabel María Lucía nació en el castillo de Eigis, Francia, entre Poitiers y Bourges, en 1773. Su padre, Antonio Vichet, era el señor del castillo y empleado del rey. Su madre se llamaba María Huller de Mussac. Durante su niñez, Isabel fue tímida, impresionable, y se conmovía profundamente a la vista de los mendigos y de los desdichados. A los 10 años, ingresó en la escuela del convento de Poitiers. La jovencita pasó ahí años muy felices. Cuando Isabel tenía 19 años, murió su padre. Algunas semanas después, en febrero del año 1792, la Asamblea Nacional publicó un decreto de expropiación de los bienes de los ciudadanos que habían emigrado de Francia con motivo de la Revolución. Como el hermano mayor de Isabel había emigrado y su madre era ya muy anciana y estaba enferma, la joven decidió defender personalmente sus intereses. Isabel defendió pues a su hermano y a las propiedades de su familia. El proceso duró largo tiempo, pero la joven ganó la causa. El zapatero del pueblo, lleno de admiración por el valor de Isabel, le dijo: Ciudadana, ahora lo único que os queda por hacer es casaros con un buen republicano. Pero Isabel no tenía la menor intención de contraer matrimonio. Escribió sobre el reverso de una estampita de Nuestra Señora del Socorro el 5 de mayo de 1797. Yo, Juana Isabel María Lucía Vichet, me consagro y dedico desde hoy y para siempre a Jesús y María. Se trasladó con su madre a la Guimitier y ahí intensificó su vida de piedad y buenas obras. Ella decía: tomo en serio el compromiso de mi bautismo. La parroquia del lugar estaba atendida por un sacerdote constitucional, es decir, un sacerdote que había jurado la nueva constitución que trataba de establecer la total independencia de la Iglesia de Francia respecto al papado. Por ello, Isabel reunía todas las noches a las familias de los trabajadores para orar en común, cantar himnos religiosos y leer algún libro espiritual. Por entonces se enteró de que a unos 35 kilómetros
Un sacerdote que no había prestado el juramento constitucional había organizado su parroquia en un granero. Se trataba del padre Fournet, conocido actualmente con el nombre de San Andrés Fournet. Isabel quiso hablar con el sacerdote, quien al verla tan elegante la puso a prueba. Usted, aguarde, que antes debo atender a estas personas pobres. Ella aceptó con buena voluntad y después se acercó a confesarse con el padre. Él fue desde entonces su director espiritual y entre ellos creció una santa amistad que los llevó a fundar una comunidad religiosa. El padre Fournet la disuadió de hacerse trapense, diciéndole: Vuestro campo de trabajo está en el mundo. Hay en él muchas ruinas que reedificar y mucha ignorancia que remediar. Isabel dirá más tarde: Yo vi que era la voz del cielo, y a pesar de sentir un gran deseo de una vida más retirada y más austera, me dejé conducir por este santo hombre. Siguiendo la regla de vida que le trazó su director, Isabel se dedicó a reparar los daños que causaba la división religiosa y ayudar en la tarea de visitar a los enfermos, los necesitados e instruir a los niños. Isabel visitaba también a los sacerdotes y religiosas que la revolución encarceló por negarse a renunciar a su fe. También mostró gran caridad con los carceleros, de manera que estos trataban mejor a los presos. En el año 1804 murió la madre de Isabel. Isabel puede dar respuesta al deseo del padre Fournet, que le propone agrupar en torno a ella jóvenes para formar una comunidad religiosa. ¿Cómo, padre? Yo, superiora de una comunidad, yo que no tengo ni la experiencia ni la virtud de una novicia. Entonces, San Andrés la envió a hacer un año de noviciado con la Sociedad de la Providencia. Entretanto, el padre empezó a organizar la futura comunidad con 4 jóvenes. Cuando Isabel no llevaba más que 6 meses en el noviciado, el padre Fournet la mandó llamar, a pesar de todas sus protestas. La comunidad se trasladó en mayo de 1806 al castillo de Moulins. Ahí empezaron las religiosas a enseñar a los niños, a atender a los pobres, a los enfermos y a hacer actos de reparación por los ultrajes cometidos contra el Santísimo Sacramento durante la Revolución. Años más tarde, las autoridades eclesiásticas aprobaron oficialmente a las Hijas de la Cruz. El cargo y la vocación de Isabel le acarrearon considerables pruebas y fatigas, a las que ella añadía aún ayunos, vigilias y otras austeridades. En 1815, a raíz de un accidente sufrido, la santa tuvo que ir a operarse a París. Entre 1819 y 1820, Isabel inauguró 13 conventos. En la misma época, surgió una disputa acerca de la jurisdicción, que estuvo a punto de acabar con la congregación. Felizmente las cosas se arreglaron y continuaron los progresos de la obra al mismo ritmo. Lo que animaba a Isabel era glorificar a Dios y hacerlo glorificar por los pequeños y los pobres. Yo bendigo al cielo, porque instruir a los pobres y curar a los enfermos es imitar al Maestro mismo. Para 1830 había ya más de 60 conventos y los viajes de la Madre Isabel podían rivalizar con los de Santa Teresa. Ella recordaba a sus hijas: Os ruego no olvidéis jamás las 2 cosas que os recomiendo: instruid bien a los niños sobre la Santa Misa y nunca les dejéis rezar deprisa. Y recomendaba a sus hermanas de comunidad: Vayan pues a la mesa del Señor a recibir el pan de los fuertes y saldrán victoriosas de ustedes mismas. Cuando se abrió un convento en el País Vasco, fue nombrado director espiritual un joven vicario llamado Miguel Garicois, a quien la iglesia venera ahora como santo. Cuando murió San Andrés,
en 1834, el padre Garicoitz se convirtió en el segundo padre de las Hijas de la Cruz y lo fue hasta su muerte. En el año 1836, la salud de Santa Isabel empezó a declinar. Sus fuerzas estaban exhaustas. A ello se añadió una erisipela facial y un recrudecimiento de los males que la habían obligado a operarse en París 20 años antes. En la primavera de 1838, su estado de salud era alarmante, pues tenía continuos dolores muy agudos y deliraba a ratos. Finalmente, al anochecer del 26 de agosto, tras 10 días de agonía que soportó con heroica paciencia, falleció. Santa Juana Isabel Bichet d'Ais e Ibis fue beatificada en 1951 por el Papa Pío XII. Finalmente, en el año 1957, el Papa Pío XII la canonizó, declarando oficialmente a Juana Isabel como santa de la Iglesia Católica. Santa Juana Isabel, mujer de profunda fe, dedicaste tu vida a servir a los necesitados, ayudando a los enfermos, educando a los jóvenes y brindando esperanza a quienes sufrían. Enfrentaste desafíos y dificultades con valentía, siempre guiada por tu amor por Cristo y tu deseo de aliviar el sufrimiento de tus hermanos y hermanas. Ruega por nosotros ante Dios, para que podamos ser instrumento de su amor en el mundo, transformando vidas y compartiendo el mensaje de esperanza que tú nos dejaste como legado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hoy en día la vida y el legado de Santa Juana Isabel continúan inspirando a personas de todo el mundo a vivir una vida de servicio, caridad y amor hacia los demás. Su ejemplo nos recuerda la importancia de escuchar la voz de Dios en nuestras vidas y responder con generosidad y amor a las necesidades de quienes nos rodean. Su vida nos invita a ser agentes de cambio y esperanza en un mundo que aún enfrenta desafíos similares a los que ella enfrentó en su época. Santa